Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Enrique Peña Nieto presentó el lunes su propuesta de reforma energética. Propone establecer contratos de utilidad compartida con el sector privado en exploración y extracción de crudo. Autoriza a conceder permisos a particulares en refinación petroquímica, transporte y almacenamiento. El gobierno federal consideró que de ser aprobada esta iniciativa, se podría esperar un crecimiento adicional de 1 punto en el Producto Interno Bruto para 2018 y la generación de 500,000 de empleos más. La estimación para el año 2025 sería de 2 puntos más del PIB y 2,500,000 puestos de trabajo. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí está la propuesta hecha por el presidente Peña Nieto. Se tardaron en armarla frente al planteamiento bastante, dicen algunos, radical del PAN de generar concesiones y de, digamos, poner a Pemex como la mayoría de las empresas privadas del mundo. Se fueron por una posición intermedia, que es la de no permitir concesiones, pero sí permitir contratos. Y a partir de esto, bueno, pues la entrada de la iniciativa privada, ahora con garantías, porque pues ya tenemos a una iniciativa privada que está, de hecho, en Petróleos Mexicanos, algunos de ellas pues beneficiados incluso por la falta de crecimiento tecnológico, pero lo cierto es que esta propuesta ha sido muy bien recibida en mercados internacionales o por agentes internacionales que dicen no es lo máximo que se esperaba, pero sí cambiará, decía Wall Street Journal, sí cambiará a México en los próximos años desde el Tratado de Libre Comercio, que no se veía algo así. En realidad los medios extranjeros tardaron como un día en darse cuenta de lo que significaba. La respuesta inmediata fue que esto no era lo que querían y que ellos querían concesiones y demás, y al otro día se dieron cuenta que en realidad esto es una transformación interesante. La reforma que propone el presidente Peña Nieto en realidad hasta este momento es solamente una reforma constitucional que consiste en 2 modificaciones en 2 artículos de la Constitución muy chiquitas. En el artículo 27 se modifican 2 cosas. Una es que se quita la palabra contratos, porque dice ahorita se prohíben concesiones y contratos en materia de hidrocarburos, y es quitar contratos para que nada más se prohíban las concesiones, pero los contratos ya podrían existir. A ver, espérame un momentito, Macario. Sí. Cuando tú dices se prohíben concesiones y contratos, ¿cuál es la diferencia entre una concesión y un contrato en particular? Fundamentalmente, en la concesión tú lo que estás dando son derechos de posesión durante un periodo indefinido que pueden en el fondo convertirse en derechos de propiedad. O sea, no es entregarle y decirle, dices, este es tu pozo. Tú puedes sacar petróleo en esta zona del país, por decir algo. Me vas a pagar un derecho, me vas a pagar impuestos. Cuando lo saques, me pagas. Okay. Pero tú lo puedes sacar y tú te administras. Es lo que tenemos en la minería. Exactamente. En minería así es, tú llegas a una empresa minera y le dan un cacho de territorio y cuando está sacando su producción va pagando una lana. Eso es concesión. Contrato es que... Hay un punto muy importante en la concesión que es las reservas que se encuentren de quién son propiedad. Y en una concesión, la empresa que tenga la concesión, la puede poner en sus libros como parte de su propiedad. Ahora, estrictamente hablando, en un contrato también. Es decir, una concesión es igual que un contrato. La diferencia entre concesión y contrato es un problema de tiempo. Los contratos tienen una temporalidad fija, 5 años, 8 años, 10 años, así se venden, por ejemplo, en Nigeria. La concesión es de tiempo indefinido. Ninguno de esos tiene que ver con la propiedad, sino con la posesión temporal de estas cosas. Entonces, aunque las reformas las puedan poner en sus libros, no son reservas de ellos, son reservas de la nación, porque así dice el artículo 27. O sea, la propiedad sigue siendo propiedad de la nación. Eso no se mueve. No hay ningún problema, pero el control sobre esas reservas podría ser distinto en un régimen de concesiones que en uno de contratos. El asunto de contratos, a las empresas que estarían interesadas en invertir, ¿les es suficiente como garantía jurídica para meterle dinero? Es decir, si alguien me dice que yo puedo establecer un contrato y producir y sacar utilidad en función de lo que encontremos, si no se encuentra, pues no se paga. ¿Eso es suficiente? Sí, sin duda alguna. Operan, de hecho, en varios países. Por ejemplo, en Colombia, Brasil, Noruega, hay contratos de producción donde se comparte la producción de lo que se extrae. Una porción es para el país de origen, otra porción es de la empresa que lo saca. Esos contratos no son los que se están proponiendo aquí. Aquí lo que se está proponiendo es compartir la utilidad de lo que se extraiga. Se vende el petróleo a un precio determinado, se le restan los costos de extracción y eso es lo que se divide.
Como un máximo, se ha comentado por ahí, el secretario de Hacienda sería 50% y 50% de la utilidad, pero de ahí para abajo, pues el que apueste por un menor porcentaje, esto es que el gobierno tenga más porcentaje de utilidad, es el que se lleva precisamente el contrato. Estrictamente hablando, no hay diferencia. Así es. Es decir, Pemex le va a comprar a este proyecto contratado todo el petróleo y se lo va a pagar. Es lo mismo si es utilidad o producción compartida. La diferencia es que nada más tener un cliente único que es Pemex, pero que va a pagar a precio internacional, o lo que es lo mismo, es exactamente la misma cosa, pero hay menos discusión. Pero Entonces, sí, por eso sí, es útil. ahora, sí es necesario, porque la izquierda diría, bueno, para eso no se necesita una reforma constitucional. No, sí se necesita. Sí se necesita. Los contratos están prohibidos en la Constitución. Creo que lo que han estado diciendo últimamente es que, como en la reforma de 2008 se habló de contratos incentivados y alguien dijo que eso era inconstitucional, fueron a ver con la Corte y dijo que no. Pero esto no da una garantía suficiente para que una empresa venga a trabajar. Un contrato incentivado es que si encuentran petróleo les dan un poquito más y si no encuentran les dan un poquito menos. Pero eso no es negocio para nadie. Entonces, por eso no ha venido nadie. Los únicos que se metieron un poquito, Petrobras, Repsol, para ver si en el futuro ellos pueden ya competir por contratos en serio. Entonces, sí se necesita esta modificación a mi forma de ver. Ahora, hay que esperar a ver la reglamentaria, que ahí es en donde va a estar la verdadera discusión. Yo te diría, además de esta parte de los contratos en la parte de exploración y explotación, hay una parte fundamental que todo el mundo está encantado, que es la apertura de la petroquímica y de todo lo que se conoce como el downstream, o sea, toda la industrialización del petróleo. Ahí el sector privado está ávido de los permisos y de meter una cantidad de dinero importantísima al país. Esa es la modificación del artículo 28. En el artículo 28 ahorita se establece como monopolio del Estado la petroquímica básica, el transporte y comercialización de hidrocarburos. Y ahora lo que se hace en esta reforma es quitar todo eso, borrar por completo y decir, en materia de hidrocarburos y electricidad, vayan al 27 a ver qué dice. Y la última, más para dejar claro cuál es la tercera modificación que ocurre en la Constitución, es en materia de energía eléctrica, reconocer lo que ya está ocurriendo desde hace 20 años, que hay privados produciendo, y este reconocimiento va a permitir hacer una ley más adecuada, en donde el Estado va a controlar la transmisión y distribución de electricidad, pero la producción ya se va a reconocer que la pueden hacer privados, ya la hacen, pero hay que reconocerlo formalmente, porque si no están en riesgo permanente, ¿no? Ahora, esta proyección que se tiene de crecimiento económico a partir de una reforma, que digamos estaría por lo pronto siendo negociada entre PRI y PAN, lo planteado por el PAN como más radical, más ligado a cuestiones de empresas privadas petroleras, puede conciliarse y llegarse a un determinado tipo de acuerdo. Veremos qué es lo que hace el PRD. Al rato platicamos con Guadalupe Acosta sobre este tema, pero la verdad es que en una situación muy, muy clara, podríamos pensar que esto es un detonador importante en términos de economía, o hay que esperar también a qué tipo de reforma fiscal se ejerce en función de la profundidad con la que se haga esta propia reforma energética. No, es bastante evidente, pero hay que establecer la cadenita de los eventos. Para que se dé un mayor crecimiento económico, se requiere que haya una inversión. El sector privado está muy contento, el privado nacional, con lo que ha visto, ha dicho que bajo esas circunstancias estaría dispuesto a meterle 50,000 millones de dólares en los próximos 6 o 7 años. El sector inversionista extranjero, como lo dijo Macario hace un rato, algunos están muy contentos, otros han sido un poquito más escépticos, pero supongamos que también le metan una lana. Si esta inversión alcanza 3, 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, entonces sí podemos estar hablando de que eso va a contribuir, no con un punto porcentual en el corto plazo, a lo mejor con 0.7, 0.8 puntos porcentuales, y generará ese punto adicional de crecimiento, aproximadamente unos 300,000, 270,000 nuevos empleos formales. Esta cadenita de eventos, inversión, crecimiento, empleo, sin duda alguna va a ser mejor respecto a lo que tenemos ahorita, que es una situación en donde esta inversión no se da. Está clausurada esa primera parte, que es la posibilidad de que el sector privado le entre con recursos a un sector fundamental de infraestructura. La dimensión, pues ahí hay diferencias importantes en torno al pronóstico, que nos parece un poquito optimista por parte del gobierno federal, pero que sin duda alguna será mejor de lo que tenemos ahorita. ¿Qué implica eso? Del 1.2 millones de empleos que requerimos generar todos los años en México, ahorita estamos generando aproximadamente 700,000.
meterle a los otros 300,000, sin duda alguna nos va a estar dando ese margen que requerimos para que nuestra economía informal no siga creciendo y efectivamente se queden los puestos en la formalidad. Ahora, aquí hay otro elemento que creo que es importante y es el asunto de la rapidez con la que esta reforma se haga. Estamos viendo, por un lado, una economía norteamericana que cada vez se va abasteciendo de petróleo con sus propios recursos dentro de los Estados Unidos. Estamos viendo el crecimiento de otro tipo de energías eólica, etcétera, etcétera. Si este proceso de extracción y de pues, transporte, etcétera, que implica un cambio fundamental en la manera de organizarse de Pemex, se tarda mucho, va a llegar un momento en donde ahora sí que ese tesoro que tienes ahí abajo o no te va a valer lo mismo o simple y sencillamente ya no vas a tener a quién vendérselo. A lo mejor suena muy catastrófico, pero el hecho es que cada vez hay la posibilidad, por un lado, de autoabastecerse de petróleo para economías como la norteamericana, que es la grandota, que es la que nos compra, y por otro lado, el surgimiento de nuevas energías que cada vez te hacen menos indispensable el petróleo. Lo de las nuevas energías no se preocupen demasiado porque aunque están creciendo muy aceleradamente, son muy chiquititas. En términos de la producción total de energía en el mundo, las energías alternativas deben estar ahorita en el orden del 4%. Entonces, por muy rápido que crezcan, no van a sustituir lo demás. El gran cambio que hemos visto en los últimos años es la mayor utilización de gas natural y menor de carbón, que es precisamente la gran revolución en Estados Unidos. Yo eso no me preocuparía, no me preocupa tampoco que no haya quien venderle, porque realmente esta reforma energética ya no es como se decía antes, para vender en el exterior y el tesoro, no, es nomás para que nos alcance a nosotros. Es decir, si no se hace una reforma, no nos va a alcanzar a nosotros. La mitad de las gasolinas hoy la importamos, el 40% del gas se importa, el 37% de la electricidad ya la producen privados, es decir, ya no alcanza. Entonces, para eso es la reforma. En términos de la reforma fiscal a la que te referías, hoy publica el secretario Videgaray un artículo en donde da la idea de qué hacer. A mí me da mucho gusto ese artículo porque una cosa que reconoce es lo que yo he estado insistiendo aquí desde hace un año, nadie me pela. Como quien dice. Pemex no paga mucho, Pemex paga más o menos lo mismo que paga cualquier empresa petrolera del mundo. El problema es cómo lo paga. Lo paga todo de golpe en la extracción, el 70% de los derechos, y luego hay un montón de impuestos adicionales que cobran en otros tramos, que es donde Pemex es absolutamente ineficiente y es lo que nos está hundiendo. Por eso la reforma también incluye dividir a Pemex en 2 cachos, en lugar de 4 subsidiarias que tiene hoy, nomás 2. Pemex Exploración y Producción, que es lo verdaderamente importante para los mexicanos, el que saca petróleo, y todo lo demás le van a llamar Pemex Industrial. Eso es una tragedia, eso no sirve para nada. Y eso es lo que ahora, gracias a la modificación en el 28, van a poder intervenir privados y probablemente Pemex puede empezar a competir ahí. Pero la otra parte es la clave y esa es la que entiendo vamos a poder utilizar de mejor manera en el futuro cercano. Ahora, es bastante claro que se requiere esta reforma fiscal, no podemos seguir subsistiendo en un régimen en donde Petróleos Mexicano aporta precisamente el 37% de los ingresos totales del sector público y al mismo tiempo pueda generar la inversión que se requiere hacia adelante. Hay 2 salvedades aquí muy importantes. Por una parte, el sector privado, nacional o extranjero, aportará una cantidad de recursos importantes de esa inversión requerida para que no se nos acabe el petróleo o para que nos alcance el petróleo, pero el otro punto fundamental es tenemos que tratar a Pemex como si fuera cualquier otra empresa. Evidentemente, en ese contexto dejará de tener esa dependencia, de ser prácticamente una subsecretaría del gobierno federal. Eso no se puede. Ese es un problema técnico que no se puede, porque si Pemex fuera una empresa, tendría que tener una concesión del gobierno para sacar el petróleo, y las concesiones están prohibidas. Es el problema del artículo 27. Tal y como está, el único que puede sacar el petróleo es el Estado. Por lo tanto, Pemex tiene que ser una parte subsecretaría, tiene que ser otra. Pero tienes la posibilidad de armarle un consejo de administración que sea mucho más técnico, mucho más transparente. En la parte de gobierno corporativo, claro. Exactamente, que la repartición de poder político que hoy tienes al interior de la empresa y que no te permite, pues, ni siquiera saber qué es lo que tienes. Bueno, tal y como está ahorita en este momento la propuesta de reforma constitucional, no puedes convertir a Pemex en Petrobras o en Statoil o en la Ecopetrol de Colombia, no puedes, porque necesitas hacerlo empresa y empresa no puedes porque no le puedes dar concesión. Es decir, es un problema. Pero a lo mejor eso es lo que podemos hacer hoy y no está mal. La inversión
inversión que Pemex está haciendo ya ahorita es de 20,000 millones de dólares al año. Eso es lo que van a poder aportar otros 20,000 millones de dólares al año, que implica un crecimiento interesante. Así es, y con un consejo de administración que finalmente Igual y con eso. esté en posibilidades de atraer capitales y además de transparentar, de presentar cuentas que realmente funcionen y no simplemente, pues ahora sí que hacerse loco con papelitos que... Y que no sea partidizable, por favor, que ese consejo Sí, sea no vaya a ser verdaderamente como los del de IFE y esas ingenieros cosas, de ¿no? veras. Vámonos a una pausa, de regreso vamos a platicar con Guadalupe Acosta Naranjo, secretario técnico del PRD en el Consejo Rector del Pacto por México, sobre esto, reforma energética y la izquierda. Esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática rechaza las iniciativas de reforma energética de PRI y el PAN porque dice proponen la participación de la iniciativa privada a través de reformas a la Constitución. Este partido ha señalado que no permitirá cambios en la Carta Magna, que a diferencia de estas dos, la propuesta periodista no contempla estos cambios constitucionales. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Guadalupe Acosta Naranjo, secretario técnico del PRD en el Consejo Rector del Pacto por México. Guadalupe, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, un saludo a ti y a todos. Bueno, pues muchas pistas dentro del Pacto por México. Hoy tienen una enorme cantidad de temas. Está el tema de reforma energética, por supuesto. Está el tema también de reforma electoral o político-electoral que se realizará en paralelo. ¿Qué hace el PRD dentro del Pacto por México en medio de estas discusiones que a veces pues, están más allá de lo que pues, la propia militancia les permitiría? Bueno, el Partido de la Revolución Democrática en su pasado Consejo Nacional, el sábado, ratificó la decisión de mantenerse en el Pacto por México. Y la discusión fue muy intensa, pero afortunadamente su decisión fue prácticamente unánime. Nosotros como izquierda no podemos renunciar al diálogo político. Y el Pacto por México es un espacio para que los que pensamos diferentes y tenemos influencia en los distintos ámbitos, tanto del Congreso como de los gobiernos, podamos buscar acuerdos. Que la izquierda renuncie al diálogo sería un sinsentido, porque nosotros hemos pedido ser parte de la vida nacional y lo hemos ganado con votos. Por lo tanto, vamos a mantenernos al interior del pacto para llevar ahí nuestras propuestas, para buscar que éstas sean aprobadas o para buscar acuerdos entre las que tenemos de manera diferente. ¿Qué pasa con el asunto, por ejemplo, de reforma energética? El PRD dice, y probablemente el próximo lunes lo hagan, no cambios constitucionales. Esto es algo que si se realiza porque PRI y PAN lleguen a un acuerdo, sacaría al PRD del pacto. No, yo pienso primero que tenemos que aprobar una reforma en materia energética de consenso, que es el primer esfuerzo que tenemos que hacer. Nosotros presentamos nuestra propuesta, ya la ha presentado el Ejecutivo Federal y el PAN, y en ese momento lo que tenemos acordado es instalar la mesa para discutir los temas energéticos. Nadie de nosotros en el PRD se opone a la iniciativa privada interviniendo en Pemex y en toda, no en Pemex, sino en todo el sector energético. Pero sí como reforma constitucional. Sí, hasta hoy sí, vamos a ver quién convence a quién. El PAN presentó su reforma en 2008, Calderón, aquella que presentó no contenía cambios constitucionales. ¿Qué pasó del 2008 a esta fecha para que el PAN, que siendo gobierno pensó que se podía mejorar el sector energético sin modificar la Constitución? Es un debate muy bueno que vamos a dar. Ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Bueno, pues sí, ¿no? entonces hay que actuar con responsabilidad. No puede uno, cuando es gobierno, plantear unas cosas y cuando eres oposición plantear otras. Por eso va a ser un debate muy interesante porque, insisto, nosotros no nos negamos a que Pemex se modernice, a que limpiarlo de corrupción. Bueno, es un gran reclamo de la ciudadanía. Bueno, este señor dice el día de hoy, a mí no me espanta nadie, dice Romero de Champs. Ese sí. Bueno, dice, en verdad, el que espanta de valiente es él. ¿Cómo es posible que diga eso cuando la opinión pública opina lo que opina del sindicato, no del sindicato, de la cúpula sindical petrolera? Y que intervenga la iniciativa privada es más que necesario. Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, la transportación de gasolinas. ¿No será necesario que invierta la iniciativa privada para hacer ductos? Hoy el transporte de gasolina se hace en pipas, solo que cuesta 13 o 14 veces más. ¿Por qué oponernos nosotros a que se invierta la iniciativa en ductos, la iniciativa privada en ductos y se ahorre el gasto? Porque los felices son hoy los Figueroa, los Hank, todas estas castas de personas que se han enriquecido transportando nuestros combustibles por no invertir
en ductos que hacen mucho más barato y seguro, en petroquímica, en refinación. ¿Qué no deberíamos nosotros? Estamos comprando ya en Estados Unidos a privados gasolinas. ¿Por qué no nosotros estar dispuestos a discutir este tema? Incluso con lo que costaría o lo que costaría hacer esta refinería en Hidalgo, que me parece que ya tenemos la barda aproximadamente después de un sexenio. Con esos mismos 12,000 millones compraríamos 4 refinerías en Estados Unidos, de inmediato, para resolver el grave problema de abasto de gasolina. Nosotros estamos dispuestos a discutir estos temas, pero donde tenemos algún problema es si el petróleo se comparte. Y yo pongo un ejemplo a lo mejor sencillo. Si tú tienes una parcela y quieres agua, y sabes hacer pozos, pero no pozos profundos donde está el agua en tu parcela, ¿qué haces? Contratas a alguien que lo haga. Y el otro te dice, oye, pero aquí te va a costar muy caro, pues cóbrame. Lo que no te puede decir, oye, ¿y la mitad del agua que saque de tu parcela es mía? No, cóbrame, y cóbrame bien, y hazlo bien, pero el agua que saques es mía, no es tuya. Este proceso del Pacto por México ha resultado algo muy novedoso y que en el fondo parece ser, propiamente hablando, un gobierno de coalición. Es decir, un espacio en el cual se negocia de las distintas fuerzas políticas y en donde no hay uno de los grupos que tenga la voz cantante, digamos, y que los demás lo sigan, sino que es efectivamente un espacio de negociación. Algo bien difícil de entender aquí en México, porque la negociación no es lo nuestro, no se nos da. Entonces ha sido muy novedoso. Yo entiendo que el PRD fue muy importante en el inicio de este proceso, algo que se ha ido haciendo claro con el tiempo. Y sí, así como decías hace un momento, pues cómo fue que cambiaron de opinión los del PAN cuando estaban en el gobierno y ahora que ya no están. A mí sí me da mucho gusto que haya cambiado de opinión el PRD, que antes no negociaba y ahora sí. ¿Cuánto tiempo más seguimos negociando? ¿Qué más vamos a negociar? Nosotros llegamos al diálogo nacional para quedarnos. Compartimos a los sectores de izquierda, los respetamos, que plantean que negociar es traicionar, que el diálogo político es nocivo. Yo al contrario, sostengo y defiendo que el diálogo político entre los diferentes es la manera de resolver los problemas. No dialogando significa entonces que atrás de tu pensamiento está que solo lo podrás resolver cuando tú gobiernes. Y si nosotros hubiésemos gobernado en 2006 o 2012, tampoco tendríamos ni mayoría simple, mucho menos constitucional, para resolver una gran cantidad de rezagos. El diálogo llegó para quedarse, la pluralidad en el país llegó para quedarse. El presidente Peña ganó con 38% y el PRI con 32%. El otro 6% fue del Verde. ¿Cómo es posible que desde el 32% no se ubique la enorme necesidad de dialogar con la otra pluralidad del país para buscar acuerdos? Debemos de defender el diálogo como el instrumento para dirimir nuestras diferencias que existen, pero que la mejor manera no es, oiga, Peña piensa de manera distinta a nosotros, o el PAN, en materia energética, entonces tú sales corriendo por la puerta de atrás, o te sientas ahí a decirles, yo tengo estas razones, estos argumentos, y les planteo que busquemos la solución más justa para el país. Guadalupe, el 8 de septiembre se presenta como una fecha, pues no sé si llamarle cataclísmica o de qué manera, pero en donde el PRD va a tener que tomar una posición frente a lo que se está convocando, no por parte del PRD, sino por parte de Morena y específicamente por Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, pues es una fecha en la que se está convocando a una gran manifestación en contra de la reforma energética, en contra de la reforma fiscal, que probablemente salga precisamente en esa fecha, porque es cuando se entrega el paquete fiscal. ¿Cuál va a ser la posición ahí del PRD en esto que se presenta como la toma de las calles por una parte, en contraposición a lo que estás diciendo tú en este momento, que es el diálogo? No, bueno, primero nosotros debemos de ser respetuosos del derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse. El derecho de manifestación es un derecho constitucional y por lo tanto que lo ejerza Andrés Manuel o que lo ejerza cualquiera, siempre y cuando respetando a los terceros. Se debe de luchar porque esos derechos no se satanicen, porque ha tenido en la historia de la humanidad muchas desgracias no respetar esto. Y Andrés está haciendo su lucha.
Nosotros somos juaristas, como dice Andrés. El respeto al partido ajeno es la paz. Que él haga con Morena lo que crea conveniente en toda su libertad y que deje al PRD decidir él solo. No debe de él de intentar imponer pues decisiones más allá de su partido. Ojalá y Andrés estuviera dispuesto a dialogar, no solo a movilizarse. ¿De qué sirve movilizarse si no dialogas, si no buscas acuerdos? Yo creo que está bien que Andrés se movilice, cualquiera lo podrá hacer, pero ojalá, y esa es la invitación que yo haría, a que este sector de la izquierda no renuncie al diálogo para buscar acuerdos, lo cual dialogar no significa traicionar nada. Dialogar significa ejercer la política en uno de sus más altos contenidos y significados, que es el diálogo y el acuerdo. Ahora que decías, vamos a dialogar en la parte de la reforma constitucional que está proponiendo el presidente Peña, la única modificación significativa en el artículo 27 es quitar la palabra contratos, que en este momento se prohíben concesiones y contratos en hidrocarburos y quieren quitar contratos. Y la palabra contratos no venía originalmente, apareció en 1960, me puse a buscar por qué. Resulta que no la propuso el presidente López Mateos. El presidente López Mateos manda una iniciativa para otra cosa y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que eran 3 diputados, le pone la palabra contratos para permitir contratos en minería. Eso se discute, se quita, pero le dejan la palabra contratos a hidrocarburos. Fue un error de operación en la Cámara de Diputados, lo que nos lleva hoy a esta discusión que a mí me parece bien extraña, porque coincido contigo, si vas a sacar el agua de mi parcela, pues digo, no te vas a quedar con ella, pero podemos repartirnos lo que se gane. Y eso es un poco la propuesta que entiendo hace el presidente Peña, utilidad compartida. Si alguien viene, ayuda a Pemex a sacar petróleo de aguas profundas, no se queda con el petróleo, pero la ganancia que se obtenga sí se puede repartir. ¿Esto es algo con lo que se pueda discutir? No, nosotros podemos discutir todo y no debemos de discutir, no debemos de negarnos a discutir ninguna otra visión distinta a la nuestra que legítimamente tienen otros mexicanos. Lo que tenemos que hacer es una discusión técnica de qué es lo que le conviene más al país, cómo ganaría más el país. Los contratos están hoy permitidos por la Corte, porque ya hay contratos de servicios, que como no estaban contemplados en la Constitución por esta palabra, la Corte entró en materia a partir de distintas controversias que se hicieron, incluso de legisladores, y la Corte terminó avalando estos contratos de servicios. Solo que los contratos el día de hoy te pagan saques o no saques petróleo, lo cual a mí me parece un absurdo, y además me parece un absurdo que sigan contratando al que no saca. Pues sí. Porque si eres un ineficiente y como te dicen, de cada 5 solamente encuentran en 1, oye, pues contrata al que te dé 2, Pues sí. pero no sigas contratando. Parece que ahí A lo siempre mejor es un hay cuate, pues sí. alguna extraña, te ponen la del Puebla, entre unos y otros, porque ¿quién sigue contratando? Tú contratas a cualquiera, que no te funciona, lo corres y contratas a otro. Ahora dicen que van a ser muy eficientes, porque ahora ya no tendrán ese beneficio de que si no sacas petróleo, ahora no te pagarán. Quiere decir que sí hay manera de sacar petróleo con mucha mayor eficacia y que tal vez este modelo laxo ha permitido que se cometan actos de corrupción. Nosotros estamos dispuestos a discutir todo. Lo que nosotros no queremos es que las reservas petroleras estén en control de particulares. No que no ganen los particulares cuando trabajan con Pemex. Insisto, por ejemplo, el transporte de gasolinas también es contrato. Y mira tú, ¿qué utilidad nos dan por transportar las gasolinas en pipas? Prácticamente nada. No, hoy perdemos. Prácticamente nada, perdemos. Bueno, esos contratos también hay que revisarlos, que han sido contratos que han tenido muchos, pero muchos años en manos de unas cuantas familias que han enriquecido. Los contratistas de Pemex, finalmente. Guadalupe, Pacto por México este año y luego ya se acabó. O en términos políticos al Yo PRD sí le creo que beneficia debería esto. de acabarse el Pacto por México cuando hagamos la reforma política, cambio de régimen, que obligue a los distintos a acordar en el Congreso. No esta reforma política, sino la grande, la del cambio de régimen. Nosotros decimos que la de cambio de régimen. Una reforma electoral nos va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Tenemos muchos años haciendo reformas electorales para mejorar las reglas de acceso al poder.
pero lo que tenemos que hacer es una reforma que cambie la manera de ejercer el poder, de vincularlo más con la ciudadanía, de hacerlo mucho más plural, de que rinda cuentas. Tenemos que cambiar este modelo viejo que servía cuando el presidente de la República, que era del PRI, podía resolver sobre todo. Ahora ya no. Ni los presidentes del PAN, ni el propio presidente Zedillo en su salida, ni los dos presidentes del PAN ni puede resolver solo. Entonces tenemos que cambiar este diseño institucional para premiar los acuerdos, no para condenarlos. Y nosotros hemos hecho una propuesta de cambio de régimen, la tenemos terminada en el PRD, la hemos presentado ya en la mesa, que se llama Gobierno de Gabinete, que obliga a quien gane a tener una mayoría en la Cámara para poder ejercer el poder. Sin primer ministro. El presidente se nombra desde las urnas y no necesitamos un primer ministro, pero sí necesitamos acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Guadalupe Costa Naranjo, secretario técnico del PRD en el Consejo Rector del Pacto por México, así grandotote. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muy amables. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El fin de semana y en medio de protestas, el Partido Acción Nacional aprobó los cambios a los estatutos del partido para que sus militantes voten directamente para elegir a su próximo dirigente nacional, facultad que era exclusiva de su Consejo Nacional. También se aprobó la creación de una comisión permanente que designará candidatos a puestos de elección popular, aprobará alianzas electorales y fijará la política del partido, estableciendo la agenda panista. Después de que se agarraron con todo, Gustavo Madero tuvo pues la estrategia de juntarlos a todos en asamblea, presentar la propuesta de reforma de estatutos, que levantaran la mano y que estos corriendo, o sea, diciendo, ya la levantaron, vámonos, aprobado y vámonos, y se armó ahí también la grande, en algo que pues habla todavía de mecanismos, digamos que poco ortodoxos, más ligados a otros partidos políticos que al PAN, para aprobar cambios al propio reglamento en medio todavía de un problema de sucesión dentro del PAN, consecuencia, por supuesto, de la derrota de 2012. Sí, lo que ocurre es que el Partido Acción Nacional tenía una asamblea hace unos meses en donde se aprobó esta modificación al estatuto para poder elegir directamente a sus dirigentes. Esto es algo que no hacía Acción Nacional, que en México hace, por ejemplo, el PRD, y que es lo que ha llevado al PRD a conflictos continuos. Cada vez que se hace una elección interna para seleccionar a su dirigente, acaban en conflicto. Es muy difícil de administrar. La mayor parte de los partidos en el mundo no hace esto. Lo que se hace es que el grupo de personas que son seleccionadas por la mayoría son los que designan. Delegados. Exacto, se hace a través de delegados, que es una forma mucho más eficiente. Casi que un esquema parlamentario. Sí, para mantener el control político del partido, porque de otra manera se te dispersa. Pero esto lo aprobaron en esta asamblea hace meses, que tuvo que interrumpirse porque esto no era una propuesta oficial, fue metido dentro de la discusión, lo aprobaron ahí, y entonces lo que hicieron fue posponer el resto de la asamblea, y es lo que hicieron apenas, tratando de compensar eso con la creación de esta comisión permanente, que es la que en los hechos va a dirigir al partido, aunque se elija al otro de manera directa. Entonces acabaron con un híbrido muy extraño, no sabemos si va a funcionar, pero entiendo que es lo mejor que podían hacer después de la media asamblea que tuvieron, que les fue tan mal hace unos meses. No, la verdad de las cosas es que el partido se ve resquebrajado, ha estado resquebrajado durante los últimos 18 meses o más, y seguirá así hasta que no elijan un nuevo dirigente. La verdad de las cosas es que la lucha al interior del partido está clara, está permanente. Las grandes figuras que tienen un peso importante dentro del Partido Acción Nacional, como Diego Fernández de Ceballos, prefiere no entrar ahorita en el conflicto, o de plano ya no entrar. Y se nota esa ausencia. La pugna evidente entre el grupo de calderonistas y el grupo de maderistas está ahí, aflora en cada una de las circunstancias. No importa si es una discusión en la Cámara de Senadores, no importa, mientras se requiera una posición del PAN, siempre va a haber un conflicto, y lo seguirá habiendo por un buen rato todavía. Ahí hay figuras que podrían finalmente pues competir por la dirigencia. La propia reelección de Madero, que se ve bastante difícil para las actuales circunstancias, y el choque con Ernesto Cordero, que asume que él pues también estaría. Todos dicen que van a esperar la convocatoria, que es prácticamente decir, sí le quiero entrar.
y la otra es la ex candidata Josefina Vázquez Mota, que reaparece en esa asamblea para ver si con el peso que tiene en términos más de la militancia panista más que de los delegados, ella podría llegar en un momento determinado a asumir la dirigencia nacional como del PAN. principal damnificada de este resquebrajamiento en el partido. Ahora, y en medio de esto está, pues, de lo que hemos platicado, de estas propuestas que se presentan, reforma energética, reforma política, que se presentó en un momento determinado por la fracción corderista en el Senado. Ahí, pues también va a ser un problema muy serio en el momento en que en reforma energética negocien algo, va a haber que negociar con los distintos bloques dentro del PAN, porque hoy una posición unificada del partido, a pesar de lo que digan, no existe, ¿no? Aparentemente no, según se ve en la reforma energética, parece haber cierto consenso al interior de Acción Nacional, en otras cosas menos, y va a depender mucho de las circunstancias, porque como bien dicen, quien negocia con la otra parte, pues significa espacios políticos y prebendas que todos quieren obtener, entonces van a tratar de aprovechar los votos que tengan para el Congreso, negociando ellos directamente, entonces sí va a estar un poco complicado, pero entiendo que por eso se pospuso la presentación de la reforma energética, porque el fin de semana tenían la Asamblea del PAN y el Congreso del PRD, y en ambos casos pues había que sacar esto lo más tranquilo posible y se pospone la presentación de reforma energética entonces para este lunes, como se hizo, y esto le permitió a los dos más o menos controlar, a diferencia como lo ve Ernesto, creo yo que en este momento el grupo de Gustavo Madero tiene mucho más control del partido de lo que tenía hace unas semanas. Es decir, sí ha ido obteniendo mucho más control, lo cual no significa que los otros pues lo dejen solo, pero sí tiene más fuerza en este momento. Sí, en el Senado es donde hay todo el conflicto, que es donde está el grupo de calderonistas, pero creo que ese grupo tiene ahora un poco menos de poder que el que tenía hace unas semanas. Ahora, el problema aquí radica fundamentalmente en cómo reacciona el Partido Acción Nacional ante su relación con el gobierno. Ese es, digamos, el punto central. Vas a negociar una reforma energética, tú presentaste la tuya, que tiene puntos que le parecen pues imposible, aunque el PRI estuviera de acuerdo, imposible de aceptar en términos políticos, como el régimen de concesiones dentro de Petróleos Mexicanos. Y bueno, aquí de lo que se trata es de presentar algo en términos de reforma energética en donde el PAN pueda decir: pudimos meter algo de nuestra propuesta a la que el PRI ha hecho, y a partir de eso, pues tratar de salir frente a su electorado diciendo: apoyamos al presidente, pero conseguimos además algo, ¿no? Yo veo muy difícil que pueda conseguir algo en el margen respecto a la posición que ya puso el gobierno federal, tal vez con la excepción del fondo petrolero, muy probablemente un segundo, bueno, pero eso se lo va a tener que disputar con el PRD, porque también la propuesta de Cárdenas la trae. A ver quién va a resultar con la paternidad, eso me queda claro que no va a ser fácil. Y el otro punto que puede poner sobre la mesa, hasta donde sé, pues es el fortalecimiento de la Comisión de Hidrocarburos, básicamente, porque yo veo muy difícil que se pueda dar un pasito hacia adelante en términos de lo que son los contratos de utilidad compartida, hacia otro esquema un poquito más agresivo en términos de apertura. Más bien, yo creo que el balance entre el PRD y el PAN pues va a dejar exactamente en donde quiso el PRI de inicio poner precisamente esta apertura al sector privado en reforma energética. Yo creo, a diferencia de lo que ve Ernesto, la forma como presenta el PRI o el presidente su iniciativa se concreta exclusivamente a la modificación constitucional, de forma que todas las leyes secundarias se van a poder discutir, y ahí efectivamente Acción Nacional y PRD van a meter cosas. ¿Qué cosas? No sé, pero creo que ya están negociadas. Creo que ya están de acuerdo en qué va a presentar cada quien y cómo van a tratar de vendérselo a su electorado, porque de otra manera no se podría sacar esta votación fácilmente. Entonces entiendo que aunque esto parezca que está fuera del Pacto por México, en los hechos está dentro, y cada quien sabe más o menos qué es lo que va a poder obtener en la secundaria. Efectivamente, en la constitucional no se puede mucho. Ahí están las dos partes, y lo más importante, reforma a legislación secundaria será la clave, como lo es ahora en este momento en la reforma educativa, lo va a ser también en la reforma energética. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Actividad industrial, el gran dilema: en Estados Unidos no crecen y en México pues ahí están tratando de hacerlo. Esto es Dinero y Poder.
La producción industrial en México registró en junio una contracción de 2.4% en comparación con el mismo mes de 2012, lo que confirma la debilidad de la economía. Esta caída fue calificada como fuerte y sorpresiva por analistas y confirma la debilidad de la economía que ha empujado a instancias oficiales y privadas a reducir su previsión de crecimiento. Parece que pues, el problema de cómo hacerle para crecer no es algo sencillo de resolver. Y así en la economía norteamericana crecen a tasa cero y aquí pues hay todavía esquemas de contracción. Aquí al menos 2.4 en el mismo mes, exactamente. Nada más, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que hacer, Ezra. La verdad es que si uno analiza con detalle la composición de esta caída, uno puede ver claramente un sector construcción que no es el que más peso tiene dentro del sector industrial, el que más tiene es el sector manufacturero, pesa aproximadamente 80% de nuestra industria, es la manufactura. El sector construcción sí trae un primer semestre verdaderamente de horror, lo hemos discutido ampliamente aquí, se cae la vivienda y se cae brutalmente la construcción en infraestructura. Con esos dos factores, pues tienes un sector de construcción que al menos pesa 18% de la parte industrial que jala todo para abajo. Yo creo que el único dato realmente favorable es que en el último mes, en junio, la manufactura tiene un crecimiento positivo en el margen. Todavía no alcanza a tener un crecimiento positivo primer semestre contra primer semestre, pero en el margen sí la manufactura está empezando a tener una dinámica que corresponde a lo que está pasando en Estados Unidos. No es una dinámica de crecimiento extraordinaria, pero al menos es positiva. Y en ese contexto sí está focalizado y sí se pueden tomar medidas para que la producción industrial en su conjunto sí tenga una tasa de crecimiento positiva en México, acorde con lo que está pasando precisamente con las manufacturas. Evidentemente se acaba de sacar apenas un plan para que los desarrolladores de vivienda puedan empezar a resurgir en términos de crédito. Yo veo difícil que con los montos que se pusieron sobre la mesa sea suficiente para echar a andar otra vez el tren de la vivienda, pero la otra parte, el otro componente fuerte del sector construcción, que es la infraestructura, ese sí tiene que el gobierno federal tomar acciones mucho más decididas de lo que hemos visto el primer semestre para empezar a ejercer ese gasto y no quedarse atrás, pues como lo hemos visto en el primer semestre del año. El motor fundamental de la economía mexicana los últimos 15 años ha sido Estados Unidos. Si la industria de Estados Unidos nos compra, crecemos, y si no nos compra, no crecemos. De 2001 en adelante, esa industria empezó a comprarle a China y por eso dejamos de crecer durante toda esa década. Y ahora, pues que ya a China no le están comprando, pues tampoco nos compran a nosotros, porque la economía en Estados Unidos ha tenido sus dificultades. Todo parece indicar que la economía de Estados Unidos está cada vez más sólida y va a estar creciendo de manera importante en los próximos años, pero ahorita no. Ahorita no está creciendo y a nosotros nos está costando trabajo. Habíamos tenido muy buenos meses o años inclusive, por ejemplo, en exportación de automóviles, pasamos de 2 a 3 millones de automóviles en la producción en 4 años, un crecimiento espectacular, pero en este año empezó a caerse la producción porque no nos están comprando. Entonces, pues dependemos de eso, y el otro factor importante de crecimiento es el que acaba de comentar Ernesto, construcción, en donde vivienda e infraestructura están hundidas y no se van a resolver para mañana, no hay cosa fácil para resolver ahí, y entonces por eso las estimaciones de crecimiento empezaron a bajar, que iba a estar entre 3 y 4, y luego que por 3,5, por 3.2, por 2.7, y ya los últimos están diciendo, pues si llegamos a 2 ya va a estar re bueno, ¿no? Sí, ahí estamos. 2.4 está ahorita la estimación del promedio de los de los grandes pronosticadores de la economía mexicana. 2.4 para el contexto que está viviendo la industria no está del todo mal. ¿Qué es lo que está compensando? Pues un sector doméstico, un sector de servicios que ahí está en términos de la generación, por ejemplo, de turismo, que tiene una dinámica de crecimiento importante y es un sector que pesa, y pesa mucho, pesa 8% de la producción total de la economía mexicana. Hay ciertos indicios también que hacen pensar que el otro componente, el gasto de los consumidores mexicanos, no está del todo bien. Sí. La verdad de las cosas es que hemos tenido también un primer semestre muy malo en torno a lo que son las ventas minoristas en nuestro país. Traen también una tasa de decrecimiento importante, 5 meses de manera consecutiva, y ahí lo que está pesando no es la parte productiva, no es el sector construcción, no es las manufacturas, es el salario real. Durante el primer semestre del año, los salarios reales sí se contrajeron en México, precisamente por un aumento muy importante del precio de los bienes agroalimentarios. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Estos precios ya están disminuyendo?
se está controlando la inflación y es posible pronosticar que estos salarios reales se van a recuperar, no porque nos aumenten el salario a los mexicanos, simplemente porque el precio al que podemos adquirir las mercancías, especialmente los alimentos, está bajando y de manera importante. ¿Qué puede generar un mayor nivel de crecimiento en este segundo semestre? A lo mejor la expectativa de una reforma energética, que bueno, aunque se apruebe o como se apruebe, finalmente esto no se podrá instrumentar más que dentro de algunos meses. Sin embargo, quizá el generar estos modelos muy claros de crecimiento económico. Wall Street Journal le daba el gran espaldarazo a la reforma energética, diciendo esto puede ser tan trascendente como el Tratado de Libre Comercio. A lo mejor alguno de estos elementos que pudiese en un momento determinado volver a manejar esto que se llama el momento de México, que si no lo agarramos ahora va a ser imposible, ya no hay. Pero son 4 elementos fundamentales, Ezra, y no hay mucho para dónde hacerse. O aumenta el consumo de los privados, eso va a aumentar, pero relativamente poco en el segundo semestre del año, o aumenta la inversión, y ahí tienes un punto fundamental, hay que ver cuánto se puede detonar esa inversión nacional o extranjera en el país. Yo veo pocas posibilidades que en este semestre se ejerza algún tipo de cambio dramático, o aumentan las exportaciones, que aparentemente no es el caso. Por la vía de nuestras exportaciones, pues en el mejor de los casos estaremos aspirando a lo que nos demandan los norteamericanos. Y el cuarto punto, aumenta el gasto del gobierno. Esas son las 4 fuentes por el lado de la demanda agregada. No le inventemos más. En ese contexto, esperar una dinámica que dé ahora sí que una reversión brutal a lo que hemos visto el primer semestre, no hay mucho para dónde hacerse. Y un crecimiento de 2.4, pues ahí está, precisamente eso es lo que da la economía mexicana para un muy mal primer semestre. Además ya estamos 15 de agosto, es decir, ¿sí? Ya estamos a la mitad del mes. Ya casi nació el niño. Ya lo que sigue es inercia. Entonces, lo importante es 2014. En 2014 y 2015, si hubiese una reforma energética, sí habría un impacto importante. También en 2014 y 2015 se espera que el crecimiento en Estados Unidos sea mucho más importante que ahorita, lo cual implicaría que podemos exportar más. Yo esperaría que para el 2014 ya la gente en el gobierno hubiera entendido cómo se maneja el gasto, ¿no? Porque llevan un año aquí practicándole a ver si pueden hacer gasto en infraestructura, ya lo podríamos empezar a ver. Y también los asuntos que han estado haciendo para resolver el tema de vivienda puede empezar a fructificar. Entonces, podemos esperar que 2014 pueda haber una mejor circunstancia. Ahorita en lo que resta de este año va a ser pura inercia y pues a lo mejor 2.5, a lo mejor un poquito más o poquito menos, pero no va a ser nada espectacular. Un factor adicional que te puede impulsar el crecimiento igual 2014-2015 es la reforma financiera. Esta parte efectiva en la que si los bancos empiezan a dar mucho más crédito, entonces sí, la parte productiva también te puede empezar a jalar muchísimo más rápido de lo que hemos visto durante los últimos años. Y en el margen, eso te puede añadir medio puntito más de crecimiento potencial para el país. Una reforma financiera que todavía sigue ahí atorada en el Congreso, si es que eso se da, también parte es correcto. del problema, ¿no? Sí, pero creo que va a salir en el extraordinario, o en el extraordinario o en el ordinario próximo, pero va a salir. Y esto es muy importante porque México tiene un nivel de crédito muy bajo. Y movernos al doble es algo perfectamente factible en el transcurso de 10 años y eso es más del medio punto al que se refería Ernesto. Medio punto por año, ¿no? Pero esto tiene que ver, creo que fundamentalmente, lo mismo que con reforma energética, de cómo garantizar seguridad jurídica. O sea, esa es la reforma financiera. ¿No? Esa es la reforma financiera. Incluso en la reforma energética de la que tanto hemos hablado hoy, pues también el problema central de los inversionistas es si de verdad lo que está ahí en la Constitución, si es que se llega a reformar, que eso es parte del proyecto, si eso finalmente le garantiza al inversionista que no lo van a dejar a la mitad del camino diciéndole que pues esto no se puede o esto no estaba contemplado originalmente. El caso más claro de esto en materia energética es la electricidad. En electricidad llevamos 20 años con una ley de la industria eléctrica que no coincide con lo que dice el artículo 27 constitucional y entonces los derechos de propiedad no son claros. Entonces hemos estado creciendo la producción independiente de energía eléctrica al grado que hoy la tercera parte de la luz que hay en el país, hecho un poco más, es producida por privados, pero no tienen defensa constitucional. Entonces la modificación que hoy se propone el artículo 27 también corrige esta parte. Entonces sí, el problema fundamental de México es ese, aquí no hay derecho, aquí no hay ley, entonces así es muy difícil trabajar. Más la parte de inseguridad, ojo. O sea, una cosa es que tú puedes garantizar el Estado de Derecho en términos del cumplimiento de la ley, pero este monstruo que tienes, aunque tengas todas las reformas estructurales y esté creciendo Estados Unidos,
pues la inversión va a venir efectivamente cuando cumplas tu Estado de Derecho, pero también cuando encuentren las condiciones de seguridad para que su inversión pues pueda seguir prosperando. Y lo que ya hemos dicho en creciendo. muchas ocasiones, ahora sí que es la última llamada. Ahí están hoy los grandes capitales internacionales buscando en mercados emergentes todavía dónde colarse. Y no hay muchos, y este es uno de ellos, y si no lo aprovechamos... Si no lo sí. aprovechamos, no va a haber oportunidad, No, más no. adelante esto se acaba y ahora sí ya no hay. Pues ahí nos seguimos con la inercia, dando lástimas, así nos echamos todo el siglo XX. no veo qué Y dificultad generando tenga, más ¿no? pobreza, porque eso es lo que sí. te produce. Sí. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.